4. Ya. Adelante. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, amigos. En una emisión más de Hablando de Derecho nos acompaña nuestro amigo, el maestro Eder Narváez, la licenciada Verónica y el licenciado Guillermo Frías Hernández. su servidor Gilberto Palomino Gallegos. Estamos en Hablando de Derecho con el tema Pensiones, modalidad 40. pensiones modalidad 40. Esto me suena como que yo ya alcancé la de los 40 y más, ¿no? A mí me sucedió algo cuando fui al Seguro Social a darme de alta. Me dijeron, usted ya va a la modalidad 40 y va a tener que pagar para que tenga un servicio, una cantidad por año, pero son mínimo 2 personas. Y si quiere usted seguir cotizando, va a ser otra cantidad y por persona. ¿Y qué incluye esto? Incluye esos servicios. Todo. Dije, bueno, y ya me dio una serie de requisitos que son como para que nunca te inscribas. Eso sí, te dejan bien claro lo que es el pago que vas a hacer. Eso sí, te lo dejan, es lo más claro que yo vi, porque después los requisitos que tienes que tener varias cosas que a lo mejor en ese momento no había para cumplirlas. A ver, así, platíquenos qué es lo que significa esta modalidad 40 en cuanto a pensiones y dentro del régimen de seguro social. Con mucho gusto, pues, para empezar, pues agradecerles el espacio. Es un placer para mí poder compartir este tiempo con ustedes. Y vamos a empezar platicando de lo que es modalidad 40, que hoy por hoy está mucho de moda, mucha gente lo está manejando. Aquí la situación es que tenemos que empezar a hablar de lo que son las pensiones. ¿Quiénes tenemos derecho? Los que tenemos un número de seguridad social asignado anteriormente a julio de 1997. Entonces esto nos ampara la ley del 73, que constitucionalmente nos emana de esta misma ley del Seguro Social para proporcionarnos una pensión de forma vitalicia en términos de seguridad social. Entonces aquí lo interesante es que vamos a obtener una pensión. Hay beneficiarios, en este caso beneficiarios legales, como son esposa, hijos y padres en ese orden. Es transferible a estos beneficiarios conforme lo marca la ley del Seguro Social. Entonces de ahí partimos al beneficio que nos da ahora sí la modalidad 40. La modalidad 40 es una posición, es un proceso que nos da el Seguro Social para poder mejorar nuestra pensión que obtenemos cuando llegamos a la cesantía para obtener una pensión. Teniendo claro que lo que nos pide el Seguro Social como elementos fundamentales para obtener este beneficio es tener 60 años de edad. Justamente de esto se trata la cesantía, no por los 60 años, sino porque uno cesa de la vida laboral. Claro. Tenemos 60 años de edad, tenemos 500 semanas cotizadas, es un equiparable a 10 años de vida laboral, y estar dados de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como un régimen obligatorio. Y también nos pide que tengamos la edad necesaria entre 60 años o 65 para retirarnos por vejez. ¿Cómo nos dan una pensión? Se dictamina haciendo el promedio de los últimos 5 años de vida laborados en cuestión de salario. Hacen el promedio de estos últimos 5 años y aunado con otro elemento importantísimo como son las semanas cotizadas en función a otros elementos que emanan de la misma ley, entonces el Seguro Social proporciona un dictamen llamado pensión vitalicia. Muy bien. Bueno, aquí voy a ponerme siempre ahorita, por ejemplo, yo, porque yo tuve una vida laboral dentro de una empresa por 25 años. Ajá. Posteriormente eso dejé de laborar como 10 años, volví a incorporarme, volví a salirme, incorporarme, y tengo 7 meses que dejé de cotizar por medio del régimen obligatorio. Ahora, ¿qué pasa con esas pensiones? O sea, digo, con esas semanas cotizadas. Yo ya hice mis 10 años de vida laboral. Ahora, se pierden en un momento dado a las semanas cotizadas.
desde el último trabajo que tuve en el 93 y después dejé de trabajar 2 años para un patrón y después me volví a dar de alta otros 5 años, volví a dejar de trabajar por 4 años y volví a trabajar por 4 años más. Se suman, se pierden, ¿qué pasa? Excelente ejemplo, licenciado. Aquí lo que sucede es que el Seguro Social contempla de una forma conjuntiva el tiempo laborado. Aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado es en un factor que se llama vigencia de derechos. ¿Qué es la vigencia de derechos? El término que nos marca el Seguro Social para tener activo el derecho a ejercer la posición de una pensión. ¿Cómo se determina una vigencia de derechos? Se suma toda la vida laboral, se divide en la cuarta parte de esos años laborados, es el tiempo que el Seguro Social determina como vigencia de derechos para poder ejercer valga la redundancia, el derecho del Seguro Social. ¿Cuál es la situación aquí? Si se vence, como usted pone el ejemplo, si se vence la vigencia de derechos, lo que nos va a pedir el instituto es darse de alta 52 semanas como mínimo con un patrón en el régimen obligatorio para poder activar toda esa historial, esa vida laboral y poder reactivar los derechos a los cuales nos cubre el Seguro Social. Esa es una parte. Entonces, en su caso, si ya se venció esa vigencia, como le vuelvo a comentar, hay que darlo de alta con un patrón, se tiene que dar de alta 1 año para poder hacer válido todo el historial que viene manejando. O sea, yo por ejemplo dejé de estar en el régimen obligatorio sí. En abril de este año, porque estuve 4 años anterior. Entonces, sí es válido el tener esa vigencia de derechos por esos 4 años que trabajé y sí. dejar de trabajar Sí. Entonces, sí es válido. Sí, claro que sí. Toda la vida, todo el historial, toda la vida laboral que tenemos, el Seguro Social lo va a contemplar para hacer un dictamen de pensión, sin duda alguna. Aquí lo importante, muchas gracias, licenciado, aquí lo importante es tener muy claro que tenemos que estar revisando constantemente, es algo que hemos venido platicando, acercarse a la subdelegación que les corresponde para verificar cuántas semanas le está reconociendo el Seguro Social. Vamos a solicitar un historial en el cual se verifican todos los patrones para tener la certeza de que nos están tomando en cuenta toda esa antigüedad. Ahora, hablando en términos de la modalidad 40, podemos platicar que ahorita es un término muy recurrente en las personas que están en términos de obtener una pensión. La modalidad 40 es una posibilidad que da el instituto para poder incrementar pensiones. Tenemos que tener claro que el máximo de salarios que podemos cotizar ante el Seguro Social son 25 salarios. Aquí hay un punto muy importante que quiero hacer un énfasis en términos de una unidad que maneja el Seguro Social que se llama UMA. Esta es una unidad de medida que utiliza el Seguro Social para poder determinar el valor que tiene cada salario que toma el Seguro Social para determinar una pensión. Entonces, se toma este valor que empezó en el año 2017. Esta UMA se integra porque se pagaban contribuciones al Estado y decidieron darle un valor que se es llamada UMA, es un valor de medida de actualización, en el cual se queda con el salario mínimo del año 2017. Se va incrementando cada año, esto es por el INEGI, por la situación socioeconómica del país, se aumenta cada enero y entra en vigor cada febrero. Sin embargo, no alcanza a tener el valor de un salario mínimo. Entonces, pero el Seguro Social toma como este factor para otorgar las pensiones que se otorgan de forma vitalicia. El punto máximo que toma el Seguro Social son 25 salarios. Entonces muchas personas van al Seguro Social
y entonces solicitan pagar modalidad 40. Es pagar al Seguro Social las aportaciones para tener derecho a una pensión. Entonces, aquí lo importante y a lo que nos hemos enfrentado es que no queda muy claro cómo funciona esta parte de modalidad 40. Es, como bien es cierto, sí aumenta las pensiones al final del tiempo que se solicita el servicio ante el Seguro Social. Sin embargo, no es un programa que pueda servirle para todos de la misma manera. Si una persona no tiene las suficientes semanas cotizadas y paga modalidad 40 pensando en que el incremento va a ser sustancialmente alto, pues no va a ser así, porque también es muy importante cotizar un buen número de semanas, no nada más quedarnos con lo mínimo que son 500, sino trabajar en función a aumentar estas semanas para obtener una buena pensión. Muy bien. A mí, bueno, en un momento dado, por conveniencia, me he estado dando de alta los últimos 4 años con sueldo mínimo, ¿no? Entonces digo, eso es lo que me afectaría en un momento dado. Entonces lo que tendría que hacer es conseguir un buen trabajo que me pague muy bien, por lo menos para que esos sean 2-3 años, para que se haga ese promedio. Así y que pueda yo, pero tendría nada más, aunque me pagaran muy bien, yo nada más podría alcanzar el 25 o más. Así nada es, más, o sea, aunque gane yo mucho, mi tope va a ser 25. 25 salarios, es el tope que maneja el Seguro Social. Pero esto vendría siendo ajustes, ¿no? Unos ajustes que se harían, ¿no? Hacia la pensión, cuando usted se va a jubilar, ¿no? Serían los ajustes, ¿no? Sí. Sí, de hecho, si me equivoco, me corrige de favor, licenciado. Tengo entendido que cuando tú ya buscas una jubilación en modalidad 40, no es que puedas buscar un trabajo donde te paguen más, sino que de tu mismo sueldo tú puedes aportar más para que la aportación que la institución recibe sea elevada, y bajo esa aportación te dé una pensión alimenticia. No va en cuanto a tu sueldo, sino en cuanto a lo que tú aportes. Así es, efectivamente, licenciado, aquí es bien importante subrayar esta parte. Tenemos, o más bien no tenemos que depender de un patrón para tener derecho a este programa. Es como un requisito estar dado de baja en el régimen obligatorio, y entonces esas aportaciones que se hacen directamente al instituto pues salen de nuestra bolsa. No es un patrón quien hace esas aportaciones, somos nosotros directamente. Algo bien interesante y que es muy importante puntualizar es que esta condición de la modalidad 40 solo va a cubrir el punto de pensión. Aquí esta modalidad no va a cubrir el rubro de salud, de servicio médico, porque muchas personas creen que al pagar modalidad 40 también van a tener derecho a obtener servicio médico. El servicio médico se paga aparte para quien lo decida tener, se llama seguro para la familia y es el que usted comentaba acertadamente, que el seguro solicita que por lo menos sean 2 personas y se paga de forma anual. Ahí sí ya cubrimos el servicio médico, enfermedades crónico-degenerativas, todo lo que incluye el marco de salud del instituto, pero en relación al marco y tema de pensión, esto solamente lo va a cubrir la modalidad 40. Se paga directamente en ventanilla, se dan de alta en la subdelegación, cada persona decide con cuántas sumas se da de alta en esta modalidad para que haga, aquí es también algo muy importante, que para hacer este procedimiento lo más aconsejable es que sea con una planeación y con una objetividad y que sea bien programado. Mi sugerencia es acérquense a alguien que les pueda hacer una planeación en relación a cómo están de forma personal en el instituto, porque es muy común que las personas dicen, ay, a mi hermana le funcionó de tal forma, a mi tía le funcionó y a mí me va a funcionar igual. No es de una forma generalizada. Aquí se entiende que se tiene que hacer un estudio de forma individual
para saber qué es lo que le puede convenir más a cada persona. Tuve, por darles algún ejemplo, una persona que se da de alta con un salario mínimo, no estuvo bien asesorada, se da de alta con un salario mínimo en modalidad 40, que la ley nos indica que tiene que ser a partir del último salario. A partir de ese salario se tiene que dar de alta en modalidad 40 hacia arriba, hacia los 25 salarios, así lo marca la ley. Tuve una persona que de esta forma se dio de alta con el mínimo que marcaba su historial, y entonces ella le informaron que podría modificar su salario. Ya no se puede modificar el salario a partir de que se dan de alta en esta modalidad. Con el salario que se dan de alta, ese será el que seguirá manejando hasta que se dé de baja en el programa, o se dé de alta, se tendría que dar de alta un año con un patrón para poder regresar a la modalidad y poder cambiar ese salario. Esto es muy importante porque muchas personas han caído en ese supuesto y ya no pueden modificar el dictamen de pensión en relación a ese salario con el que se dieron de alta. Sí, porque a mí me manejaban de X cantidad, por ejemplo, me manejaban desde 1,500 hasta 5,000 pesos, que es lo que tenía que pagar yo creo que mensualmente o algo así, y aparte 7,300 algo por cada persona para hacernos lo que es el seguro para la familia. Eran como 15,000 pesos entre dos personas, y aparte 5,000 pesos creo que mensuales para que yo tuviera, pero es como me dices, si yo me digo, voy a empezar con 1,500 y después le cambio a 5,000, no. O sea, yo tendría que hacerlo, planearlo, desde el momento en que digo, desde ahorita voy a poner 4,000 pesos, y así me lo voy a llevar hasta, va a ser el tope de mi pensión. Sí, por eso mi recomendación es esa, y soy incisiva en este punto. La sugerencia es que se acerquen a alguien que les puedan hacer una buena proyección de este programa. Lamentablemente, cuando no hay una buena asesoría, a veces no es tan bueno el resultado, aunque el programa es muy bueno, pero si no tenemos bien manejados los elementos que tenemos para manejar una pensión, ahí es donde puede fallar la proyección. Licenciada, ¿nos podría decir qué es qué problemas llega a haber cuando una persona llega a obtener, digamos, 2 registros del Seguro Social? ¿Qué es lo que llega a pasar? Muy buena pregunta, licenciado. Perdón. Sí. Y digamos, un ejemplo. Yo voy y me registro con Juanito Pérez. Me registra con un número. Luego de ahí duro un tiempo trabajando con ellos, me doy de baja, voy y me registro con Sutanito y me da otro número. ¿Qué llega a pasar con eso, licenciada? ¿Nos podría explicar? Sí, con mucho gusto. Sí, tenemos un problema en este contexto porque nosotros tenemos derecho a tener solamente un solo número de seguridad social. No podemos tener ni 2 ni 3, que era muy común. La verdad es que era muy común darse de alta en un trabajo y después nos daban de alta en otro porque lo extraviábamos, y para el área de personal de esa empresa era fácil volverlo a dar de alta. Entonces aquí ya nos encontramos con un problema que se llama duplicidad de número. Aquí tenemos que homologar el número de seguridad social y que el IMSS determine, el Instituto del Seguro Social nos va a determinar que solamente nos va a dejar un solo número. Si tenemos este problema, no nos podemos pensionar. Existen muchos problemas administrativos dentro de este contexto, donde las personas lo dejan al último, nunca checan en el seguro cómo estamos, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer un trámite de pensión, nos damos cuenta que o no tenemos un CURP registrado, duplicidad de números de seguridad social, errores en el nombre. Existen varios situaciones que nos pueden hacer que no nos otorguen la pensión. Entonces lo importante es acudir al IMSS. Si hay un procedimiento de corrección de datos en el Seguro Social,
De se hecho, homologa, se sí, homologan así los dos registros para sumar Así la es, semana. claro que sí. El Seguro Social hace su investigación correspondiente y entonces unifica, se llama unificación de número, la información que haya en estos dos números la integra en el que el IMSS decida qué número es el que se queda vigente, el otro lo da de baja y entonces con ese podemos seguir realizando nuestros trámites administrativos ante el Seguro Social. Sí, es muy importante esa parte. Y yo, por ejemplo, a mí me puso que verificar el CUR o algo así, porque había... Sí, es un gran problema. Porque yo tengo, bueno, cuando inicié mi trámite del CUR tenía dos CUR. Tenía uno de la Ciudad de México y uno de Estado de Veracruz. Entonces a mí en la Secretaría de Gobernación dijo, ¿cuál vas a ocupar? Pues donde nací, donde estaba, entonces Veracruz. Y me quedé con otro, con el de Veracruz. Pero abajo dice, de mi CUR, dice que se invalidó un que se validó en relación al otro CUR, ¿no? Se exactamente. vinculó al... Sí, entonces este ya está. Pero cuando yo llego a Ventanilla, que te dan tu fichita, ya esa Ventanilla, vengo a ver mis semanas cotizadas, o en página del IMSS, me dice que acuda a mi subdelegación porque está mal el CUR. Entonces, ahí qué procede y qué hago. Porque fue lo que me salvó a lo mejor de no hacer lo que habíamos dicho, iniciar con algo bajo y después quererlo cambiar. Sí, O sea, a lo mejor fue un buen obstáculo para no hacer eso. Y ahorita que me estás diciendo, pues entonces es que me voy a lo alto, claro, para que ya para valga que, la pena, ¿no? sí. Pero eso tengo que hablarlo del CUR. Sí, lo del CUR es un procedimiento que debes de instaurar ante Gobernación. Primeramente... No, de hecho ya está el CUR, o sea, tengo el CUR, está ya validado, ya tengo un solo CUR que es el que manejo, pero en el Seguro Social es que dicen que hay que validar el CUR. O sea, es ante el IMSS, no ante Gobernación. No, sí, es ante Gobernación, para que Gobernación lo suba al programa. Porque si Gobernación no hace la anotación como un acta de divorcio, no surte los efectos ante las instituciones. No, justamente por eso el IMSS dice, el trámite es como la vinculación del IMSS, es el sistema que está direccionado entre Gobernación y el Seguro Social, pero como bien lo dice el maestro, sí hay que ir al seguro a entregar, a acreditar que ya hizo la corrección ante Gobernación, se entrega la documental y entonces el IMSS es el que se encarga de hacer la vinculación entre Gobernación y el seguro. Por eso le llaman vinculación de CUT. Ajá. Pero si no se hace, no es procedente ningún tipo de trámite ante el Seguro Social. Me detuvo esto, ¿no? Sí, entonces, claro. Tengo que llevar el acta de nacimiento, tengo que llevar varios documentos. Documentos probatorios. Sí, exactamente. Claro. Entonces, sí es lo que me detuvo para hacer algo así en modalidad 40, sí. ¿no? Y qué bueno, porque yo iba a estar a lo que son 1500, ¿no? Sí. O sea, estuvo bien, ¿no? A lo mejor, ahorita sí tengo que ver eso. Por algo pasan las cosas. Exactamente, ¿no? Pero ya ahorita, pues ya con esto, digo, a lo mejor somos abogados, llevamos una materia en específico, somos el experto en la materia, pero qué bueno que tengamos esos espacios para que nos abran esos caminos y de oscuridad, porque a lo mejor yo puedo ser y voy y me presento y hago todo, pero esta asesoría que nos está dando de cómo darte de alta en una modalidad 40 por lo más alto para que te beneficie, y como decimos mucho, empiézale con el plan poquito para que le vaya subiendo, ¿no? Qué bueno que ahorita para los amigos que nos están escuchando, que vean cuál sería el procedimiento, y la otra, asesorarse con la licenciada Verónica. Los teléfonos aquí en cabina son el 84 36 85 14 y 84 36 85 15, y el teléfono de la licenciada es el... Yo con mucho gusto estoy a sus órdenes para cualquier orientación que ustedes requieran. Mi teléfono es abierto, es el 55 41 40 80 18. Estoy a sus órdenes para cualquier duda, para disipar cualquier situación que se les ofrezca. Claro, licenciada, de lo que usted platica, yo derivo una pregunta, aparte de la del público. Bueno, en la modalidad 40 escucho que nosotros incrementamos nuestra pensión alimenticia.
nuestra pensión. Bueno, sí va a ser alimenticia. De hecho, es para alimentación. Pero perdemos el servicio médico. ¿Qué otro? ¿Esto sería benéfico? ¿Es perjudicial? O desde mi punto de vista sería perjudicial, ¿no? Porque a lo mejor a los 60 años necesito una pensión y para alimentos requiero muy pocos porque uno por la edad come un poquito menos y yo creo que se nos complica un poquito más el área de la salud. Entonces no sería así como una ir en contra de uno mismo o una afectación. Yo lo veo así. ¿Cuál sería el beneficio de dejar el régimen obligatorio, donde me dan una pensión a lo mejor mínima, un servicio médico que sí voy a necesitar y otro tipo de beneficios por aumentar una cantidad monetaria que si yo no cubro el seguro familiar, con mi pensión no voy a poder cubrir el gasto médico en cualquier hospital, incluso en el del IMSS, porque si no eres asegurado cobran peor que uno de paga. Entonces sería conveniente para los amigos que nos escuchan pasarse a modalidad 40. ¿Cuáles serían los beneficios? ¿Y cuáles serían sus perjuicios? La pregunta está bien larga, ¿no? ¿Y cuál sería el beneficio y el perjuicio de quedarse en la modalidad obligatoria? Sí, me parece, no sé, a lo mejor yo fui y me dijeron que yo entrara a la modalidad por la edad. ¿Sí? No sé si tenga que tener alguna relación la edad para poder, a lo mejor tú tienes 32 años y dices yo quiero una modalidad de 40 y tú vas a decir que no. ¿Sí? Podría ser, pero no sé, a lo mejor que nos diga la licenciada cuál sería la... Sí, la verdad es que es muy acertada su observación, licenciado, porque efectivamente puede haber un perjuicio en función a la necesidad de nuestra edad, ¿no? Porque como bien es cierto, pues entre más edad tenemos, mayor necesidad vamos a tener mejor de un servicio médico. Por eso mi comentario es dirigido estrictamente a que para hacer modalidad 40 no se dejen llevar solamente por voy a pagar para tener una muy buena pensión. Hay que calificar cada persona, cada asunto es diferente, cada perfil. Y efectivamente, cuando pagamos modalidad 40, uno de los requisitos es estar dado de baja del régimen obligatorio. Y entonces ahí sí perdemos esta parte de los beneficios que otorga como patrona un trabajador, ¿no? A nivel patronal. Pero bueno, finalmente así lo expone el instituto, pero da la alternativa de pagar el seguro para la familia, ¿no? Es que el seguro que cubre el gasto médico. ¿Y qué cubre? Cubre lo que cubre como un régimen obligatorio. Cubre enfermedades crónico-degenerativas, cubre hospitalización, cubre cirugía, cubre todo lo que implica el servicio médico del Seguro Social. Entonces aquí la idea pues es llegar al término de la vida laboral para iniciar entonces un proceso de retiro, de pensión del Seguro Social, y que entonces ya como pensionados tenemos garantizados los servicios médicos, ya tenemos incluso la situación de poder transmitir nuestra pensión a nuestros beneficiarios en caso de que llegáramos a faltar. En fin, tenemos esta serie de beneficios ya como pensionados, para poder, es transmisible en este caso, pero ya contaríamos con todo lo que implica el Seguro Social. Bueno, me están pasando aquí una duda que dice: dejé de trabajar hace 8 años, ¿me puedo inscribir a la modalidad 40? Nos marca la ley del Seguro Social que para pagar modalidad 40 tenemos un término de 5 años a partir de nuestra última baja. Entonces, pues aquí ya no alcanzamos. Efectivamente, tiene que darse de alta un año con un régimen obligatorio para de ahí partir entonces y extender nuevamente la vigencia de derechos. Aquí dentro de esta modalidad 40,
¿Opera el Afore o también podemos, o van vinculados, o cómo operaría esta relación con el Afore? ¿Se da o no se da? No, no se da en relación a modalidad 40 porque solamente implica para régimen. Aquí sí hay un fondo en la cuantía que es quien determina también el dictaminar una pensión, pero se va directamente al monto de pensión. Entonces, sí pagamos ante el Seguro Social, acumulamos semanas cotizadas, que esto es muy importante. En cuanto estamos pagando esta modalidad directamente al instituto, de esa misma forma también acumulamos semanas de cotización. Ahora, es importante esta parte de la Afore, sí, por supuesto, sí está vinculada a la pensión, de tal manera que de ahí, del fondo que se acumula en la Afore, hay una subcuenta que se llama de retiro, que es la que se va a quedar el Estado para subsanar y garantizar las pensiones de forma vitalicia. Aquí hay un tema también muy interesante, es cuánto voy a recuperar de mi Afore. Del Afore solamente se recupera lo que se cotizó del SAR 92-97 y vivienda 92-97, así viene establecido en el estado de cuenta de sus administradoras. Esto lo entrega la Afore en una sola exhibición. Aquí hay otro fondo que se entrega, que es el Instituto de Vivienda. Hay que hacer una petición para que entregue los recursos del 97 a la fecha. Esto sí es importante y qué bueno que lo menciona el licenciado, porque sí, efectivamente, también del Afore está vinculado estrictamente con Afore y con Infonavit. El IMSS es lo que está muy vinculado para poder entregar y proporcionar los recursos. ¿Cómo se entregan? Teniendo una resolución del Seguro Social. A ver, ahorita que tocamos ese tema del SAR y el Afore, yo me di de alta en el 90, bueno, cuando empezamos a salir los Afore, ¿no? 97 y anteriormente era el SAR, ¿no? Así es. Del 92 al 97 se manejó el SAR. Yo tuve en una cuenta, tuve el SAR, después del 97 ya no supe dónde quedó, nunca supe dónde quedó mi cuenta del SAR, ni a dónde se fue el Afore, y ya no supe nada de eso. ¿Cómo puedo yo recuperar esas cuentas o cómo, hasta cuándo las puedo yo cobrar? Y si es que tengo algo en esa. Qué interesante su pregunta, licenciado. Bueno, remontándonos un poco a esta parte histórica del sistema de retiro, es importante comentar, del año 92 al 97 se manejó lo que fue el SAR. Los patrones nos entregaban un recibo y el patrón era quien decidía en dónde se manejaban esos recursos. Viene la modificación de ley en el año 1997 y es cuando entran las Afores, entonces ya podemos nosotros tener la decisión personal, ejercer el derecho de decidir en dónde y en qué Afore nos van a manejar los recursos de la administradora. Entonces aquí lo importante es qué pasó con esas personas que no eligieron Afore, que no supieron en dónde se debieron de traspasar de una manera automática ese dinero del SAR a las cuentas de las Afores. En muchos casos no fue así. Entonces esos fondos se fueron a una cuenta concentradora. En esos fondos fue donde se manejó estas cuentas que se llaman ICEFAS, así se llamaban estos recursos. Lo manejaba una cuenta concentradora y efectivamente muchas personas decían, aquí en mi estado de cuenta de la Afore no me aparece estos fondos del SAR. ¿Qué es lo que procede en este caso si se llega todavía a suscitar? Aquí entra la institución reguladora de todos estos contextos que se llama la CONSAR. La CONSAR es quien regula todas estas situaciones. Nos acercamos a la CONSAR, le solicitamos a ella intervenga para identificar en dónde están esas cuentas. Si no firmé con ninguna Afore, la CONSAR asignó la cuenta a una administradora, aunque no hayamos firmado. Sí. Está obligada a darnos el mínimo del rendimiento que marca la ley, pero la CONSAR fue quien determinó con qué Afore, aunque no firmaste,
seguro alguna Afore la está trabajando en un portafolio de inversión. Entonces hay que acercarnos a la CONSAR, nos solicita el número de seguridad social y con eso se empieza a generar un rastreo de todas esas cuentas. Y por ejemplo, yo hasta cuándo podría yo recuperar lo que haya sido de entre el azar y el Afore, hasta qué edad o cuándo lo puedo recuperar yo ese dinero o esa inversión que tuve. Ok, aquí sí es muy importante que esto debe de estar aclarado antes de iniciar un trámite de pensión, porque es un documento, es una documental que solicita el Seguro Social para tramitar una pensión. Si hay alguna inconsistencia, como el ejemplo que estamos platicando, se tiene que arreglar, se tiene que subsanar. Tenemos que acercarnos, por eso es la importancia de no dejar hasta lo último nuestro trámite de pensión, porque si identificamos que algo no marcha bien en nuestros documentos personales, mi sugerencia es hay que irlo arreglando con tiempo, porque si lo dejamos al último, de verdad es muy engorroso dejar al último y entonces el tiempo nos gana. El tiempo nos gana. Cuando empiezo a hacer el año que entra, porque si eso se va rapidísimo. Sí, se llevan años, vuela, ¿no? Se llevan años en hacer las aclaraciones y sí necesitamos, y así como en mi caso, pues hay muchas personas que nos están escuchando, acérquense a la barra, acérquense a la licenciada, a su servidor, las ponemos en contacto con la licenciada para que puedan sacar esas dudas o arreglar esos trámites, porque como bien dice la licenciada, lo dejamos al último, el año que entra lo empezamos a hacer y se va acercando el tiempo. Cuando se llega ya a la pensión o a la cesantía, ¿qué va a pasar? Que va a decir, pues hay que arreglar esto y se vas a pasar 3 años de tu vida que tuvieses ya, pudieses haber recibido por lo menos una pensión, pues mínima, pero no la has recibido porque no has arreglado eso. Y por ejemplo, como dices, hay que apurarnos al tiempo porque puede ser que nos tardemos mucho. Y poniéndome un poco extremo, a lo mejor en esos 3 años no llegamos. ¿Qué pasaría con ese dinero? ¿Pasa directamente a nuestra sucesión? ¿Se pierde? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer en caso de que la persona ya no buscando su pensión? Bueno, en este sentido, qué interesante su pregunta, licenciado, porque y desafortunadamente ha habido algunas situaciones, pues aplica entonces la ley misma del Seguro Social, tiene cubiertos los derechos de los beneficiarios legales. Entonces, en este contexto, pues hay una pensión por viudez, hay una pensión por orfandad, hay pensiones que emanan de la ley del IMSS, donde a los beneficiarios legales, lo comentamos, que son esposa, esposo, hijos y padres. Yo también agregaría a los cónyuges en este término para obtener el beneficio de una pensión. Entonces, aquí es importante saber que están cubiertos los derechos de nuestros beneficiarios en el proceso de que estemos pagando modalidad 40, como si estuviéramos trabajando en un régimen obligatorio. Quedan cubiertos. Ahorita que mencionaste lo que son los beneficiarios dentro de la Afore, me tocó ver un asunto en donde la persona que no era la concubina ni la esposa fue alguien que designó a esta persona como su beneficiario al 100%. Ella me dijo, el señor tenía que 732,000 pesos en sus cuentas, en su ¿no? cuenta de la Afore. El Afore tenía esa cantidad, pero resulta ser que bien decía ahí en el clausulado que la persona que está designada como beneficiario se va a hacer el 100% o al porcentaje que le haya designado la persona asegurada, pero solamente de las aportaciones voluntarias. Es correcto. Porque decía la señora, dice, pues ahí le pago el 10% de lo que me den todo. Digo, no, espérame, ¿cuánta aportación voluntaria eso? No, es que nunca hizo aportación voluntaria, nada más fue lo que le contaba y le daba el patrón durante la vida que es trabajó. correcto. Entonces dice, pero aquí dice que es el 100%
pero las aportaciones voluntarias, ¿cuántas? Y esos beneficiarios vienen establecidos en los contratos de las administradoras como beneficiarios sustitutos. Así es. Y así viene la declaración como beneficiarios sustitutos. Entonces, beneficiarios legales, esos están establecidos y sus derechos son inalienables, perdón, en este contexto de su derecho. Entonces sí es muy importante porque finalmente, e incluso cuando no tienen el derecho de obtener una pensión, porque no tuvo las semanas cotizadas que marca el Seguro Social para obtener una pensión, por situaciones que no alcanzan el derecho, ¿qué pasa en este sentido? Se les va, ellos tramitan su pensión como la marque, cual sea el camino, pero también puede negarla el instituto por no contar con los elementos requeridos. Si hay una negativa de pensión, entonces con ese documento la FORE está obligada a entregar el 100% que tenga en la cuenta. Ahí no hablamos de que les entreguen nada más el SAR, no, ahí les entregan el 100% porque no fueron sujetos a obtener una pensión por parte del Seguro Social. Es muy extenso este tema. Yo creo que es y de un lado interesante. nos vamos a otro. Sí. No. Lo que pasa es que todo se vincula, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor hemos tenido casos de personas muy jóvenes que desgraciadamente llegan a tener un accidente, fallecen, y pues por lo mismo que son jóvenes, dicen, no, pues después lo arreglamos, después. Y se van quedando esos temas pendientes cuando llega a suceder una situación en esta ocasión fue una pérdida de vida de una persona de 27, 28 años. ¿Qué sucede? Pues no había ni dado de alta a la mamá ni al papá, era soltero, o sea, y nunca había designado beneficiarios dentro del trabajo. Nunca dijo, después mañana ahí les pongo ahí a quién va a ser. Entonces, eso es el problema, que sabemos que tenemos mucha vida, pero no sabemos cuándo se nos va a acabar. Sí. No, perdón, licenciado, nada más este ejemplo que usted acaba de dar, licenciado, también nada más quisiera hacer un comentario. Cuando suceden estas situaciones, hablamos también de que las personas existe una dependencia económica. En este caso, se tiene que acreditar ante lo familiar esta condición de dependencia para acreditarlo ante el Seguro Social, porque entonces aquí la dependencia y los beneficiarios son los papás. Así es, sí, y ellos nos tocó hacer todo ellos ese trámite, están sujetos a obtener el beneficio del Seguro Social como una pensión por ascendencia, no por descendencia, por ascendencia, y también tienen derecho, solo que esto se tiene que ir a una materia familiar, como también para designar a beneficiarios se tiene que ir ante la Junta de Conciliación en algunos casos. Cuando se tiene que recuperar dinero por fallecimiento también, se tiene que ir a la Junta de Conciliación para que sea la autoridad, para que sea el juez quien determine y dé el nombramiento del beneficiario legal. Eso es lo que quería. No, y además te vas ya, aparte de la dependencia económica, lo de la Junta Local, te vas al juicio intestamentario, te vas a muchas cosas, o sea, son muchas situaciones, muy amplio y además muy engorroso todos esos trámites. Por eso la recomendación que siempre hacemos, acérquense a su abogado de confianza, véanlo, asesórense, no está por demás, la vida no es comprada, no la tenemos asegurada siempre, y sí darle esa continuidad a nuestros trámites, ¿no? Así es. ¿Sí? Porque muchas veces dicen, no, estoy bien joven. En otro caso que nos hemos topado también es muy susceptible este tema, es el tema del concubinato con el Seguro Social. Entonces hay personas que llegan a tener una unión libre, tienen un concubinato, pero nunca se divorciaron, y entonces en el momento que falta el titular, ahí ya nos enfrentamos con muchos problemas, ¿no? Ahí viene la esposa que nunca vivió con él, y le hizo la casa a nombre de la señora y que todo, y viene la esposa legítima con la mano en la cintura, ¿sabes que esto es mío? Y me lo llevo o me quedo con él. Y digo, desgraciadamente también me ha tocado y hemos tenido asuntos de que gente que no vive hace 30 años con esa persona, pero nunca se divorciaron. Y ejerce su derecho. Sí, y llega y a lo mejor sabes que si le conviene, pero ¿qué crees? No se ha divorciado y es mi pareja y es mi esposo, estamos por bienes mancomunados, así que esa casa es mía y
y aunque lo haya hecho la concubina y con el esfuerzo de los dos, viene con la mano en la cintura. Por eso es bueno, y siempre, como digo, acérquense a su abogado, a su contador, todo. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a darle por lo menos una certeza de qué es lo que está haciendo o que no lo siga haciendo, ¿no? Claro, porque esto que comentas tú es un punto donde la mayoría de los abogados cometen una equivocación, porque tenemos la creencia de que la cónyuge es la que hereda el 100%, y no. La cónyuge, lo dice el Código Civil, que si tiene bienes igual que el hoy de cuyos, que falleció, no hereda. Entonces tendríamos que hacer la distribución en cuanto a los hijos. Y si tuvo hijos con la concubina y con la esposa con la que nunca vivió, pues pasamos directamente la herencia a esta persona. Claro, sí va a llevar sus gananciales por la sociedad conyugal, que es el 50%. Así es. Más no el 100%. Sí, para lo que me refiero. O sea, es engorroso este trámite porque lo estás viendo, porque ya independientemente siempre la mujer o la esposa legítima va con esa idea. Ah, sí, que Sí. No, y en el IMSS sí procede, sí. En el IMSS ella acredita con un acta de matrimonio que tiene vigente su vínculo y esa es sujeta a obtener este beneficio Claro, de pensión. porque una cosa es una asociación legal que viene en cuanto a los bienes muebles e inmuebles, y otra cosa es los derechos del trabajador, que eso sí son directos hacia la persona que acredite. Por ejemplo, con los hijos, el seguro social ahí sí no hay una diferencia si es con la cónyuge, si es con la concubina. Mientras sean hijos registrados, obtendrán el beneficio de una pensión por orfandad si cubren el perfil para obtener el derecho. Entonces, pero el punto es que si hemos topado con situaciones muy desagradables en relación al concubinato, en relación al no me divorcio, y entonces vienen problemas muy fuertes y sobre todo los problemas que se dejan a los hijos, ¿no? Sí. Sí, a lo que me refiero a eso, no tanto de que esto es mío, no. O sea, lo pelean y traen la idea de que esto es mío y lo voy a pelear porque nunca me divorcié. Entonces sí, ya lógicamente pues ya vendremos a discernir todo aquí en qué parte te corresponde y si tienes todo el derecho, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero sí, o sea, lo que voy es que es el problema que muchos nos enfrentamos como abogados, y la gente que tiene que separarse lo haga legalmente como todas personas que deben de ser. Divorcio, me separé, divorcio. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pase posteriormente, y si hay hijos, y si no hay hijos, o sea, todo eso. Mejor, si tienen esa separación ya de hace años, acérquense a la barra, acérquense a su abogado de confianza para que le llevemos el trámite del divorcio. Yo creo que le sale más barato que tener que los problemas que se heredan, ¿no? Sí, claro, hay que practicar. Bueno, aquí en la barra todos los abogados practicamos un derecho preventivo, que es lo que menciona el maestro Palomino. Antes de que tengan el problema, mejor acérquense a una asesoría. A lo mejor les va a costar 500 pesos, 200 pesos o nada, ¿no? Dependiendo del abogado al que se acercan ustedes. Pero si les cobran 500 pesos, 600 pesos, 1000 pesos según el abogado, créanme que no es un gasto, es una inversión, porque a la larga esta asesoría o bien el trámite o bien el juicio que le lleve le va a rendir beneficios a usted y a su descendencia. O sea, y lamentablemente la voz populi, la gente, hasta nosotros no creemos, con los contadores que están presentes, decimos, no, es que hablarle al contador es un gasto. El problema es cuando nos llega Hacienda. Sí, claro. Decimos, bueno, es que a lo mejor su asesoría me salían 500 pesos. No, y ahorita 500, la multa, 500, ¿no? 200. Y la multa me viene de 5,000, ¿no? 5,000, 20,000 pesos. Entonces, si lo vemos bajo ese contexto, yo creo que hay que no invertir es los una, 200 es pesos. Claro. Exactamente, es una inversión. 200 pesos, ¿sí, Juan Carlos? 500. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sí, y yo creo que a lo mejor sí, como dices, es algo de prevención, sí verlo,
ver al abogado, ver a la barra, acérquense. La licenciada está abierta a sus comentarios, a sus preguntas, Sí, con disipa mucho- sus dudas. Ya nos dio el teléfono, lo vuelvo a repetir. Claro que sí, es 55 41 40 80 18. Así es. Y tenemos aquí los teléfonos en cabina, que es el 8436 8514 y el 8436 8515. El de su servidor es 55 38 15 2007. El del maestro Eder Narváez, 55 32 64 47 62 y 55 12 34 9329. y el del licenciado Guillermo Frías. Guillermo Frías, estoy a sus órdenes, 55 34 31 17 30. Ahí estamos a la orden. Muy bien, y aquí en los correos, en la página de Facebook, en YouTube también tenemos ahí, nos pueden dejar sus comentarios, sus dudas y con gusto los atendemos, les contestamos a la brevedad. Hay veces que hay muchas preguntas y sí la estamos canalizando al especialista en la materia que nos soliciten en la asesoría, porque sí sabemos, pero no somos todólogos, tenemos que asignarle a cada uno su función y su área específica. En este caso, la licenciada pues, nos puede apoyar en todo lo que son pensiones, Afore. Sí, claro que sí. Todo lo que es relacionado, lo que veníamos platicando, se vincula con materia laboral, porque se trabaja algunas veces en las juntas federales, locales, en donde se tenga que dirigir todos este tipo de asuntos. Estoy a sus órdenes. Muy bien, pues estamos abiertos a las preguntas del público, de nuestros amigos que nos están siguiendo en estos momentos. Pues me queda más que agradecer pues un año de trabajo, un año de salud, un año que gracias a Dios ha sido próspero en muchos sentidos, y desear que el próximo tengamos primero que nada la salud y ya lo demás que venga solito, ¿verdad? Y espero hoy en esta ocasión estamos dando el cierre a nuestras emisiones de los días martes por este año. Primero Dios, reiniciamos el próximo 7 de enero del 2020 y pues un abrazo, mis felicitaciones a todos ustedes, a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en vivo. Un abrazo, una feliz Navidad y que todo lo que ustedes se propongan lo pueden lograr siempre y cuando se lo propongan, porque si a lo mejor quedan como sueños ya no son objetivos, son sueños. Queremos ser objetivos, queremos lograr esas metas que tengamos en mente, no como sueños, como objetivos. Entonces me queda más que agradecerles a ustedes su compañía, la transmisión al contador certificado Gaudencio, a nuestro amigo Juan Carlos Castillo, nuestra asistente en cabina, Karen Olamilla, y a todos nuestros amigos que son parte de nuestra familia de la barra de abogados. Y dentro del grupo jurídico palomino también les damos una calurosa felicitación, que su Navidad sea en compañía de sus seres queridos y que vengan muchos éxitos por delante. Es mi mejor deseo para todos ustedes. Un abrazo, amigos. Gracias, Muchas licenciado. felicidades. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Felicidades a todos. Muy Muchas agradecido. gracias. Gracias. Licenciado. Pues muchas gracias. Estoy muy contenta de